La violencia política en Colombia se ha prolongado por más de 60 años, una pugna por el poder entre élites que ha acentuado la crisis social de una empobrecida nación. En los años 60, este escenario devino en la aparición de grupos alzados en armas como la FARC y el ELN. Con la excusa de eliminarlos, los amos del poder crearon grupos paramilitares que se extendieron por todo el país como brazo oscuro de las fuerzas militares. Así nacieron las Autodefensas Unidas de Colombia, organizaciones criminales que no solo tuvieron el apoyo y la protección de las fuerzas de seguridad del Estado, sino también de la clase política y empresarial del país. Esto lo reveló Salvatore Mancuso, el mismísimo excomandante paramilitar, desde una cárcel federal en Georgia, Estados Unidos. El pasado mes de mayo, Salvatore Mancuso, durante 4 días de declaraciones ante la Jurisdicción Especial para la Paz, no solo confesó estos vínculos, sino que entregó nombres, apellidos de militares en situación de retiro y también activos, y detalles de la ejecución de miles de personas entre 1996 hasta el año 2003. Se trata de un testimonio de extrema gravedad, silenciado además por los medios corporativos y sin atención de la llamada comunidad internacional ante la evidencia de crímenes de lesa humanidad en Colombia. Colombia, las confesiones de Mancuso versus el silencio de los dueños de la guerra. Pongamos el punto en la I. Salvatore Mancuso es un narcotraficante y ex jefe paramilitar colombiano de ascendencia italiana, oriundo de Córdoba, norte de Colombia. Estudió Administración Agropecuaria en la Escuela de Formación Técnica Agrícola de Colombia. Se casó con una integrante de la alta sociedad cordobesa, Martelena de Reitz, terrateniente de la zona. Con este vínculo se consolidó como un importante e influyente hacendado del departamento de Córdoba. Se dedicó a la agricultura y ganadería por varios años. Con la fachada de hombre de negocios, junto a los hermanos Vicente y Carlos Castaño, creó una corporación paramilitar privada que bautizaron como las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, bajo el pretexto de combatir a la guerrilla. Allí Mancuso se desenvolvió como jefe de Estado Mayor de la organización terrorista. Al ser asesinado el máximo cabecilla del grupo, Carlos Castaño, Mancuso pasó a ser el comandante principal de las AUC hasta el primer periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez, organización que se desmovilizó parcialmente entre 2003 y 2005 en lo que se conoció como el proceso de justicia y paz. La promesa de sus miembros era contar la verdad sobre la barbarie cometida contra el pueblo. Sin embargo, cuando Mancuso comenzó a testificar y explicar el entramado político que sustentaba las AUC, un sorpresivo operativo antinarcóticos lo silenció y lo puso tras las rejas en Estados Unidos, al igual que a otros 13 cabecillas paramilitares. En Norteamérica, Mancuso fue condenado a 15 años por el envío de 17,000 toneladas de cocaína hacia esa nación. El anterior jefe paramilitar Salvatore Mancuso, de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, ha reiterado que existió una serie masiva de asesinatos de población colombiana del ámbito popular, que se dio en muchas regiones del país. Más de 2,000 masacres, homicidios, desplazamientos, amenazas, torturas, los más graves delitos de lesa humanidad. El paramilitarismo no era una rueda suelta, eran grupos armados irregulares que actuaban en coordinación con la fuerza pública, sino que el paramilitarismo fue una estrategia estatal altamente comprometida con el exterminio de la población, especialmente zonas campesinas donde supuestamente había simpatía con las guerrillas
o donde había importantes movimientos de izquierda o movimientos sociales reivindicativos. Las órdenes de él era, ¿qué pasa esta semana? No tenemos resultados, no tenemos... Ya un momentico, mi general, lo organizamos. Entonces llamaba a Quiñones, organizaba con la RIME con Felipe, y Felipe organizaba a quién iban a entregar, y me llamaban a mí, que yo era el que hacía el trabajo, y me decían, en tal parte a tal hora. Yo llegaba en tal parte a tal hora, el que se me bajara lo mataba. Al que se me bajara en el carro, de la moto, de la bicicleta, lo mataba. Sin preguntarle. Nada. Ya yo sabía que ese era el que iba. Entonces ahí llegaba la RIME, llegaba el Gaula, hacían todo el show, la división sacaba los comunicados de prensa y todo eso era coordinado con las mismas autodefensas. Entonces, ¿qué pasaba? La RIME hacía un informe falso, ficticio, que deben existir, donde... ¿Qué es la RIME? La RIME es la Regional de Inteligencia. Ya. Y hace un informe falso. Hacía un informe falso donde decía que ellos habían dado la información para eso y que en base a su información que se había pagado un dinero, se había dado de baja o neutralizado a un terrorista, como estos que... Entonces, ¿por qué no nos muestra estos papeles a la Cámara y nos cuenta la historia? Este es el caso de un falso. Esto es el caso de un falso positivo. Cometido por usted. Mío. Como yo, militar. Como miembro del Gaula. Ya. O sea, esto es un falso positivo. ¿De qué año? Esto más exactamente es Baja de Lugar, Vereda del Volcán, municipio de Siena. De hecho, ocurrió el 4 de septiembre del 2002, a la 1:40 de la mañana. Así nomás, hablan de las masacres y de cómo trabajaron ejército y paramilitares. Estas alarmantes confesiones de Salvatore Mancuso fueron prácticamente invisibilizadas por los medios corporativos colombianos. Justo el día que el ex paramilitar confesó quiénes le ordenaron asesinar a personas inocentes y los falsos positivos, curiosamente, los micrófonos escogieron otra historia como protagonista en primera plana. Las declaraciones de un ex coronel del ejército, quien expresó que el presidente Gustavo Petro debía ser derrocado, generando incertidumbre sobre una posible insubordinación militar. Para muchas voces desde Colombia, sin duda fue la coartada perfecta para desviar la atención ante las escandalosas revelaciones de Mancuso, quien además ratificó las implicaciones de los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe Vélez en los crímenes del paramilitarismo. Salvatore Mancuso, en una de sus confesiones ante la justicia transicional, detalló que sus vínculos con la oligarquía colombiana comenzaron desde la presidencia de Andrés Pastrana, cuando lo invitaron a incidir en las negociaciones de paz con las FARC en el San Vicente del Caguán, Caquetá. Por otro lado, testificó que para ese periodo de 1998 y 2002 influyeron en la elección de concejales, alcaldes, gobernadores y congresistas para que respondieran a sus intereses. En sus testimonios señaló que uno de sus mayores promotores fue el expresidente Álvaro Uribe Vélez, vínculo que comenzó antes de su primer periodo presidencial, cuando era gobernador de Antioquia. Durante esa gestión, Uribe creó las Convivir, grupos de seguridad privada con acceso a información y armas que, según el Centro de Investigación y Educación Popular CINEP, fueron responsables de 939 masacres entre 1995 y 1997. Por otro lado, Salvatore Mancuso acusó a Francisco Santos, vicepresidente de Álvaro Uribe, de solicitar la creación del bloque capital de las Criminales Autodefensas Unidas de Colombia. Cuando la guerrilla estaba en Córdoba, en sur de Bolívar, en el norte de Santander, en el norte de Colombia, les importaba un pepino, pero cuando la guerrilla empezó a tocarlos en las goteras de Bogotá y Romaña armaba su retera y secuestraba a ese montón de gente, ahí es cuando llega Francisco Santos a pedirnos que conformemos las autodefensas del bloque capital. Y en particular, Mancuso ha involucrado a dos expresidentes, que son el presidente Álvaro Uribe Vélez, de quien se sabe ampliamente en nuestro país de que ha sido uno de los agentes propulsores y benefactores del fenómeno del paramilitarismo. Pero esta vez Mancuso también
ha colocado en la picota pública al presidente Andrés Pastrana Arango. Lo que está diciendo Mancuso es que hay claro conocimiento del Estado y de la fuerza pública sobre las relaciones de estas instituciones con los grupos paramilitares que están abriendo una cortina de impunidad para todos sus crímenes. Pese a todo el acervo probatorio que hay, la ruta de impunidad que existe en nuestro país por la altura de la justicia se hace evidente en el hecho de que estos expresidentes no estén ante los tribunales de la Corte Suprema de Justicia o ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Eso muestra la estrecha relación que hay entre la clase política y las instituciones de la justicia. Salvatore Mancuso recordó a los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz que hubo otras estrategias de guerra paramilitar. Declaró que el grupo guerrillero Ejército Popular de Liberación cambió de bando, es decir, fueron reclutados por las Autodefensas Unidas de Colombia. Así que lo que se presentó como una desmovilización insurgente fue engaño al país. Estas y muchas otras confesiones de Mancuso son pruebas claras del poder alcanzado por el paramilitarismo al más alto nivel durante varias décadas en Colombia, donde sigue enquistada la estructura criminal que está enfrentando el presidente Gustavo Petro. Salvatore Mancuso fue interpelado por la Jurisdicción Especial para la Paz los días 10, 11, 12 y 13 de mayo del 2023, un organismo que nació en el 2017 como parte del acuerdo de paz entre el Estado y la FARC-EP. El objetivo de esa instancia es hacer justicia y alcanzar la verdad para la reparación a las víctimas de los distintos actores armados de Colombia. En medio de la interpelación, Mancuso confesó, escuchen bien, que los vínculos de las AUC con los altos mandos de las Fuerzas Armadas le permitieron incluso instruirse y capacitarse para pilotear helicópteros. Así es como encabezó bombardeos aéreos en zonas de conflicto sin importar el riesgo que corrieran civiles inocentes. Y así fue como ejecutó la masacre del Salao, una de las más sangrientas cometidas por las Autodefensas Unidas de Colombia. Mancuso confesó ante la magistrada María del Pilar Valencia García que piloteó helicópteros bajo el consentimiento de la Fuerza Aérea Colombiana y que además recibió custodia ya que realizaban operaciones conjuntas contra la guerrilla. Cuando recibían el reporte, como por ejemplo en la operación del Salao, que a mí me toca hablar desde el helicóptero que voy pilotando, que era un Bell 407 azul, yo hablo con el capitán que va al mando de la aeronave de combate y le digo que somos autodefensa, que estamos en la misma lucha. Y él dice, ya van a despegar 2 helicópteros que vienen de, no me acuerdo si era de Cartagena o Barranquilla. Me voy porque me estoy quedando sin combustible y no me derriba. Él tenía la posibilidad de derribarme si quería. Señoría, no, eso lo sabían todos los altos mandos, lo sabía la brigada donde estábamos, teníamos helicópteros. A mí me entrenaron no solamente en la lucha de guerra contra la guerrilla, no solo en eso, sino que me entrenaron en inteligencia, en contrainteligencia, en lucha contra la guerrilla, en pilotaje de helicóptero, en vuelo nocturno con visores nocturnos. O sea, yo fui totalmente entrenado por las fuerzas militares en todos los sentidos. Por otro lado, el ex jefe terrorista
reveló al magistrado Pedro Díaz que varias masacres contra civiles atribuidas a los paramilitares en los años 90, como la del Aro, fueron planeadas en coordinación con oficiales del ejército colombiano. Señor magistrado, hubo coordinación, hubo preparación previa desde hacía más de un año larguito. Antes de la operación empezó a planificarse. Yo personalmente estuve reunido con el general Manosalva para lo mismo. Hubo coordinación para el contacto con el general Manosalva a través de Iván Ramírez, el general de la primera división comandante. Y hubo coordinaciones con las tropas sobre el terreno, coroneles, mayores, capitanes. Y hubo movimiento de tropas desde Urabá, Córdoba, en la región de el Bajo Cauca antioqueño. Y todas estas tropas se movilizaron para llegar hasta allá. Otra revelación de Mancuso que da cuenta de los estrechos vínculos de las AUC con el ejército y la policía fue cuando le ordenaron que debían frenar las masacres debido a las presiones internacionales que recibía el gobierno. Todo esto producto de la estela de muertes que dejaban en cada oscura operación. Todas las fuerzas militares sabían, porque todas hacían presiones sobre nuestros hombres en el terreno, y especialmente esas presiones se hacen mucho más fuertes cuando se hace la transición de Pastrana a Uribe, que empieza en el 2002. Cuando se hace esa transición, las presiones son fuertísimas, que no se, antes incluso de las elecciones de Uribe, porque se nos pide que no se hicieran masacres, que los objetivos debían ser menos de 3 para que no se considerara la acción como masacre, para que tampoco afectáramos en los ascensos a los oficiales que estaban en el área, porque nos decían que si le dejábamos muchos muertos o cometíamos muchas masacres en su área, esto afectaría sus ascensos y tendrían anotaciones en su hoja de vida. Mancuso reveló un nuevo dato, y es que precisamente para que no afectaran los ascensos, los militares le pidieron que debían desaparecer los muertos. Era tal la cantidad de víctimas que era imposible esconderlos en Colombia. Los organismos de derechos humanos y los familiares estaban visibilizando las masacres. Así que la gran solución y la orden fue abrir fosas comunes en Venezuela y desaparecerlos en hornos crematorios. Debido a unas sugerencias o ideas que le da el diablo, y es construir el primer horno, que se construye en la zona esa donde está el horno de ladrillos de Trapiche Viejo, al que le pedí respetuosamente si es posible decretarle medidas cautelares. En Venezuela se coordinó con unos militares, no tengo los nombres, pero allá hay cementerios de autodefensas, donde hay, su señoría, más de 200 despojos mortales de personas en San Cristóbal, en Ureña, en San Antonio, en La Fría y en Boquegrita, algo así creo que se llama el otro lugar. Estas confesiones sobre las fosas comunes en la frontera entre Colombia y Venezuela activaron las alarmas del presidente Gustavo Petro, quien ordenó a su canciller crear junto al gobierno de Venezuela un acuerdo de cooperación para iniciar las investigaciones respectivas. En la frontera con Norte de Santander y el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, se instalaron hornos crematorios. Allí se calcula que fueron más de 500 personas que fueron asesinadas, quemadas en hornos crematorios. Eso lo hicieron porque hubo un momento en que el masivo ataque
y las masivas muertes causadas por los paramilitares le causaron presión internacional, organismos internacionales, Naciones Unidas, otros organismos intergubernamentales, desgastes y protestas internas frente a esta orgía de sangre impuesta. Yo creo que la comunidad internacional ha sido relativamente cautelosa de no involucrarse con las oligarquías colombianas. Son unas declaraciones supremamente leves, sin ninguna contundencia. Prácticamente liberó de las responsabilidades que tiene el Estado colombiano frente a los crímenes de lesa humanidad cometidos a lo largo del conflicto armado por las formas terroristas del Estado y por las formas particulares de esa relación de connivencia criminal entre el Estado y los grupos paramilitares. Las confesiones de Salvatore Mancuso muestran la profunda herida y tragedia del pueblo colombiano víctima de una guerra interna que muchos se resisten a terminar. El paramilitarismo y el narcotráfico permearon la vida política, social, económica, empresarial e institucional del país. Una estructura que se niega a morir a pesar del clamor del pueblo y la histórica elección de un presidente de izquierda que se enfrenta a ellos. A pesar de la gravedad de estas confesiones, los medios hegemónicos nacionales y globales miran hacia otra parte, porque detrás de ellos hay intereses intocables de los amos de la guerra. Sin embargo, ese cerco mediático es posible romperlo para mostrar el más siniestro rostro de criminales que llenaron de sangre y dolor a Colombia. Unos dispararon, otros dieron la orden y otros más los financiaron. Todos tienen una deuda con la justicia. El pueblo colombiano y la historia esperan su condena. Pusimos el punto en la I.